venciendo mis temores. Amén. Hay gente que quiere vencer los temores de otro cuando no ha vencido los suyos. Bendito sea el nombre del Señor. Hay personas, escúcheme bien, que quieren manifestar la gloria de Dios cuando nunca a ellos se les ha manifestado. Por eso es que muchas veces terminamos siendo predicadores pero no aplicadores. Y hay cosas que usted tiene que aprender, que en medio de todo lo que hacemos es porque lo vivimos. Bendito sea el nombre del Señor. Hay gente que le va a tocar vivir para después poder predicar. Yo no sé cuánto dan gloria al Señor. Y a su nombre. Y a su nombre. Vamos rápidamente al libro de Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Amén, iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Marcos capítulo 4, versículo 38. Amén. Póngase de pie para reverencia a la palabra. Leemos la palabra de Dios bajo la autoridad del Padre, del Hijo y la convicción del Espíritu Santo. Y él levantándose y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Y le despertaron diciendo: Maestro, no tiene cuidado que perecemos. Levantándose reprendió el viento y dijo al mar: Callad y enmudeced. ¿Y qué? Cesó el viento y se hizo grande bonanza. Aleluya. Y cesó el viento y se hizo grande ¿qué? Bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrantados? ¿Cómo no tenéis qué? Fe. Y a su nombre. Entonces temieron con gran temor y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y a su nombre. Puede sentarse. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Oye, maravilloso eso. Amén. Poderoso eso. Yo no sé cuánto dan gloria al Señor, pero yo creo que cada vez que nosotros venimos a la casa de Dios, venimos a aprender. Que cada vez que usted se sienta en esa silla, no solamente se va a ver un oidor, sino un hacedor. El problema de hoy en día de muchos hombres y mujeres que solamente van a la iglesia escuche bien, a distraerse, pero no van a poner en práctica lo que se está predicando. Por eso pasan los días, pasan los años y usted sigue en la misma condición. Hoy, mientras venía de Bosa, venía pensando y decía en mi espíritu: ¿qué predico? ¿Qué predico? Aleluya. Yo llegué aquí como a las 6:20 aquí a la iglesia, pero salí de allá de Bosa aproximadamente como a las 4 de la tarde. Y cuando venía en el camino, en medio del transporte público, venía diciéndole al Señor: ¿qué predico? Hoy me toca predicar, pero yo no sé qué predico. Y en un momento me quedé dormido. Escuche esto. Me quedé dormido. Saliendo de Corabasto, dormí toda la parte de la trayectoria de la Cali. Cuando vino llegando al mío, a lo nuestro, aleluya, me desperté. Pero en ese transcurso de tiempo en el que me quedé dormido, tuve un sueño. Preste atención. Tuve un sueño. Y el sueño que tuve fue a través de Marcos capítulo 4, esta historia. Tuve el sueño donde yo pude ver a Jesús, donde él estaba dormido en la popa escuche bien, de la barca. Y en ese momento en el que yo estaba viendo el sueño, aparecieron unas letras que decían: venciendo mis temores. Bendito sea el nombre del Señor. Una de las cosas que yo puedo captar a través de la palabra, que hay hombres y mujeres que no han podido desarrollar el potencial que ellos tienen a causa del miedo y del temor. Hay gente que está totalmente estancada porque siente que lo que hace para Dios no lo hace bien. Y esa es una de las armas que el diablo está usando para detener tu crecimiento en el mundo espiritual. Pero hoy vengo a hablarte de parte de Dios y a decirte que llegó la hora que te suelten las manos para que puedas ver la gloria de Dios manifestada. Alguien tiene que aplaudir, alguien tiene que alabar. Y a su nombre, y a su nombre. ¿Sabe una de las cosas
que todo iba bien mientras el viento no se había levantado. Todo estaba bien mientras la tormenta no había comenzado. Pero cuando en el momento en el que arranca la tormenta, comenzó a apoderarse un temor en el corazón de los apóstoles. Déjeme decirle algo de parte de Dios, que a veces las cosas comienzan bien, pero en la mitad del camino se complican. Hay gente que comenzó bien, que todo era amor, que todo era juego, que todo era avivamiento, que estaba regocijado, que todo el mundo lo amaba, pero en el transcurso del camino se complicó. Y cuando las cosas se complican, llega el temor. Diga conmigo, temor. Hay dos clases de temor. Está el temor hacia Dios, que es el temor de respeto y de honra. Y está el temor, escuche bien, que es el temor de miedo. Amén. Y a su nombre. Y a su nombre. La palabra temor se escucha en el griego. Significa fabeo, que esto quiere decir temblar. Cuando una persona tiene temor, lo manifiesta a través de un temblor. Por eso la gente cuando está atemorizada, las piernas le tiemblan. Aló. Y a su nombre. Y a su nombre. También hablamos de temor, que también quiere decir tener miedo. Es la sensación de sentir dentro de usted que no está bien, que hay algo que anda mal. Y a su nombre. ¿Cuántas veces usted ha sentido esa sensación? ¿Cuántas veces usted ha sentido miedo? ¿Cuántas veces usted ha sentido que no puede? ¿Sabe? Una de las cosas que quiero enfocarme en tres personajes bíblicos. Y el primero que quiero hablarte de Moisés. Todo aquel que ha sido llamado por parte de Dios siente temor. Nadie me puede decir que el día en que Dios lo llamó, tomó el llamado como algo poderoso, pero a la misma vez con algo respetuoso, con algo de miedo. No está mal que tú sientas miedo. El problema está en que cuando dejas que el miedo te gobierne. El problema está cuando dejas que el miedo sea aquel que te paraliza. Hay gente que habla bonito mientras no está en el púlpito. ¿Aló? Y a su nombre. Hay gente que cuando está por fuera habla bonito, explica, predica, hace, mueve las manos, brinca, salta. Pero cuando llega aquí a este lugar que tiene que explicar, el temor se apodera de ellos y no los deja expresar lo que tienen que hablar. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Sabe? Por eso es que muchas veces hay gente que sabe hacer las cosas, pero puede más el miedo y el temor que, escuche bien, que ellos estar confiados de lo que hacen. En el momento en el que Moisés tiene el encuentro con Dios, Dios le dice a Moisés: prepárate porque tú vas a ir a sacar a mi pueblo de Egipto. ¿Sabes? Dios le da una orden. Dios llama a Moisés con un propósito y lo envía a sacar a la nación de Israel. ¿De dónde, iglesia? De Egipto. Pero ¿sabes qué fue lo más tremendo de eso? Que cuando Dios le estaba hablando a Moisés, se llenó de miedo, de temor. Amén. Moisés se llenó de miedo y de temor. ¿Y sabe por qué se llenó de miedo? Porque lo primero que él miró fue su condición. Lo primero que hace el miedo es ponerte a ver la condición en la que tú estás. Por eso Moisés dijo: ¿quién soy yo? Donde él no se miraba en la condición como libertador, él se miraba en la condición de fracaso. ¿Cuántas veces el diablo te ha hablado a la boca del oído y te ha dicho que tú eres un fracasado? ¿Cuántas veces el enemigo te ha dicho que tú no puedes porque tú fracasaste ayer, porque tú caíste, porque tú pecaste, y te llenas de miedo y de temor y no terminas haciendo la voluntad de Dios? Y a su nombre. Moisés, lo primero que cuando, escuche bien, Dios lo llama, el enemigo le habla. Porque en el momento en el que Dios te está hablando, hay una voz del enemigo que también te está hablando. Por eso es que cada vez que Dios te da una palabra, el diablo trae una contrapalabra. Por eso cuando Dios te dice que te va a bendecir, el diablo te dice: mira la nevera. Por eso cuando Dios dice que te va a llevar a naciones, el diablo te dice: mira que tú no te sabes ni expresar, y así andas pensando en naciones. ¿Aló? Y a su nombre. O sea, Satanás muchas veces, a través del miedo, está llevando a limitaciones a los cristianos de esta época.
Y está haciendo que la iglesia de este tiempo no rinda y no crezca como tiene que crecer. Aló. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Sabe? Cuando una persona tiene miedo, cuando una persona tiene temor, tiene una limitación. Diga conmigo, limitación. Hay gente que está limitada a causa del miedo y del temor. Yo no sé cuántos se sienten limitados. Y lo primero que el diablo te dice es que tú no puedes, es que tú no eres capaz, es que eso no es para ti, es que hay gente más preparada que tú. Amén. Y a su nombre. Y a su nombre. Pero a mí me gusta mucho. ¿Sabe? De todos los personajes me gusta David. David nunca dijo que no podía. Aló. Y a su nombre. David siempre tuvo claro quién era. Pero este hombre, Moisés, no sabía quién era. Lo primero que dijo es que, ¿quién soy yo? Yo no califico. Yo no califico. ¿Quién soy yo para ir a sacar de Egipto a una nación que está siendo esclavizada por el faraón? ¿Quién soy yo? Escuche bien, soy una persona que mató a un egipcio y me tocó irme para que no me mataran. Es más, él se creía que no era nadie. ¿Cuántas veces tú te has creído que no eres nadie? Aleluya, se van los amenes ahí. ¿Cuántas veces tú has creído que no eres nadie, que no vales nada? ¿Cuántas veces tú has creído que Dios se equivocó en seleccionarte a ti? ¿Cuántas veces tú has creído, aleluya, que el pastor está errado contigo? Porque está lleno de miedo y de temor. El miedo te paraliza. Por eso estamos viendo gente paralizada dentro de la iglesia que no avanza. Y a su nombre. Hay gente que está paralizada a causa del miedo y del temor. Porque quizás hay gente más estudiada, hay gente más preparada, hay gente que quizás habla más bonito, hay gente que quizás nunca vivió en una vereda, hay gente que siempre vivió en la ciudad, pero Dios nació en ti y al que Dios llamó fue a ti. Por eso Dios no lo va a hacer con otro, lo va a hacer contigo, porque Dios sabe que tú tienes la capacidad para hacer lo que Dios te mandó a hacer. Esto no se trata, escúcheme bien, esto no se trata de otro, esto se trata de usted. Y a su nombre. Y a su nombre. Por eso el Señor me hablaba venciendo mis temores. Yo no sé a qué le tienes miedo tú. ¿Qué es lo que más te paraliza por servirle al Señor? ¿Por qué no le sirves a Dios con libertad? Aló, iglesia. ¿Cuál es el miedo? ¿A qué le temes? Amén. Hay gente que le tiene miedo a equivocarse. Hay muchos hombres y mujeres que dentro de la iglesia dejaron de servir porque en un momento se equivocaron. ¿Aló? Desde el momento en el que te equivocaste, te apartaste y te fuiste al mundo. Por una equivocación te sacó al mundo porque dijiste que tú no naciste para eso. Pero si yo le hago a usted una pregunta, ¿cuántas veces se equivocó Pablo? ¿Cuántas veces se equivocó Pedro? Pero a pesar de todo, ellos siguieron. Ellos siguieron. Ellos no dejaron. Ellos siguieron y siguieron y siguieron hasta perfeccionarse en Dios. Dios nos llama gente perfecta. Amén. Estamos mal muchas veces porque creemos que Dios está llamando gente perfecta. Dios llama gente imperfecta para que nadie tenga más vanagloria de sí mismo que la que tiene que tener. Por eso Dios, escuche, Dios nos llama gente capacitada. Dios capacita a los llamados. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene que aprender que muchas veces el conocimiento que traemos de afuera en las cosas del Señor se convierten en basura. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Porque muchas veces tú tienes que saber que Dios tiene que quebrar muchas áreas de tu vida para hacerte una persona ejemplar. Y a su nombre. Y a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? El miedo es un obstáculo que se te presenta en el camino. Amén.
El miedo es un obstáculo que se te presenta en el camino y es la causante que te paraliza para que tú no avances. Ahora yo le hago una pregunta a usted. ¿Por qué está paralizado? ¿Qué le pasó? ¿Por qué estás detenido? ¿Por qué no quieres crecer? ¿Qué te está deteniendo tu avanzar en Dios? ¿A qué le tienes miedo? Amén. Cuando Balaam se montó en la burrita e iba en la burrita y vio el ángel que tenía una espada en la mano, el animal se paralizó, tuvo miedo. Y por más fuerte que le dara, no avanzaba. Porque ella sabía que lo que estaba viendo era un ángel con una espada en la mano, que su vida podía ¿qué? Perecer. O sea, muchas veces usted se paralizó porque tiene miedo. Yo no sé cuántos han tenido miedo en algún momento. Y a su nombre. El miedo es escuche bien, el miedo es la oposición de la fe. Cuando una persona tiene miedo, dejó de creer en Dios. Amén. Yo no sé cuántos entendieron eso. Porque la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Pero el miedo, escuche bien, es la oposición de la fe. ¿Y sabe por qué la oposición de la fe? Porque lo primero que hace el miedo es que te muestra tu realidad. ¿A cuántas veces usted Dios le ha dado una palabra y usted ha salido gozoso? Pero cuando llega a su casa se siente triste y dice, pero ¿qué pasó? Porque cuando llegas a tu casa te encuentras con una realidad. Y a veces pareciera que lo que estamos viviendo dentro de la iglesia es una ilusión. Amén. ¿Cuántas veces tú has salido de la iglesia ilusionado? Pero cuando llegas a tu casa se te va la ilusión y llegas a tu realidad. Y cuando llegas a tu realidad, muchas veces tú dejas de creer en la palabra que te dieron. ¿Cuántas palabras proféticas has tirado al bote de la basura a causa de la realidad que vives? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que va a transformar a ese hombre, que ese hombre va a ser tu pastor, va a pastorear? Pero cuando llegas a la casa lo ves más endemoniado. ¿Aló? Y cuando llegas ahí lo ves más endemoniado, pateando, hablando. Lo primero que tú le reclamas a Dios y dices, y eso fue la palabra que tú me diste. ¿Aló? Y muchas veces tenemos miedo. Hay personas que tienen miedo a organizar su vida porque tienen miedo a servirle a Dios. Hay otros que tienen miedo, escuche bien, tienen miedo en fracasar. Hay gente que tiene miedo en caer. Por eso no se atreven. Amén. Pero yo vengo a hablarte de parte de Dios y a decirte que tú tienes que confrontar tus temores. El temor más grande que Pedro tuvo, escuche bien, el temor más grande que Pedro tuvo fue haber fallarle a Dios. ¿Cuánto muchas veces le terminamos fallando a Dios y nunca en tu corazón estaba la disposición de fallarle? Amén. ¿Cuánta gente? A veces yo hablo con la gente y la gente me dice, el día en que yo me meta al evangelio, me voy a meter de purita verdad. ¿Sabe por qué no me meto, pastor? Porque estoy mal. Y para yo fallarle a Dios, mejor no me meto. Amén. Mejor no me meto. Porque yo no quiero ser como ciertos cristianos dentro de la iglesia, hipócritas, que están en la iglesia y están pecando. Pero el día en que yo me meta, ¿aló? ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que lo que esa persona dijo sí es verdad. Si hay muchos cristianos hipócritas, pero están dentro de la iglesia buscando un cambio. Y hay otros que por miedo y temor no quieren cambiar. Hay gente que por miedo y temor no se atreven a dar un paso. Hay gente que por miedo y temor no quieren cambiar la posición que tienen. Y ese es uno de los problemas que tenemos, iglesia. Escuche,
La fe tiene la oposición, que es el miedo. Y el miedo no te deja ver lo que Dios dijo que ibas a ver. El miedo no te deja conquistar lo que Dios dijo que ibas a conquistar. ¿Sabe por qué lo más tremendo? Mientras Pedro caminaba sobre las aguas, los hermanos de Pedro, los apóstoles, le gritaban y le decían: te vas a hundir. Te vas a hundir. Pedro es un fantasma. Pedro, no te lances. Pero mientras Pedro caminaba, ¿sabe qué pasó? ¿Por qué se hundió? Porque quitó la mirada de Cristo. Porque cuando quita la mirada de Cristo, el viento le pega y el miedo lo visita. Hay gente que se ha hundido porque el miedo lo visitó, porque dudó de lo que Dios le dijo. Amén. Y a su nombre. Yo no sé si usted está entendiendo esto, pero yo creo que usted tiene que creer que si Dios dijo que lo va a bendecir, no importa, Dios te va a bendecir. Amén, iglesia. En cierta ocasión estaba hablando con José. Y yo, a mí me gusta a veces cuando estoy cocinando soltar palabras proféticas y en demás fluyo. Amén, en la cocina. Dios mío. Si usted me ve en la cocina, métase a la cocina y se da cuenta que ahí fluyo. Aleluya. Y él se metió a la cocina, estábamos hablando. Y mientras estábamos hablando, me gusta de que Dios me da una palabra y Dios, aleluya, me dice que le diga a él que qué haría él el día en que Dios determine darle un carro, pero que ese carro se lo den y le entreguen la llave en la mano y le diga: este carro es tuyo. ¿Qué haría? Porque es bonito caminar con una palabra. Hay gente que a todo le dice amén. Hay gente que dice gloria a Dios, aleluya, es amén, es amén. Pero en el momento en el que verdad le entregan la llave y te dicen esto es tuyo, hay gente que lo duda. Aló. Hay gente que lo duda. Es como aquel hombre que siempre estuvo enamorado de aquella mujer. Y él dijo en que la mujer le dijo: a la verdad quiero darte una oportunidad. Dijo: ¿verdad? Tú sí estás bien. Tú no tienes fiebre. Tú sí estás hablando bien. ¿Por qué lo dudas? Por eso hay muchas de ustedes que cuando su esposo está dando un cambio, usted comienza a dudar. Usted dice: algo estás haciendo. Ay, Dios mío. Se van los amenes ahí. Tú estás así tranquilo, que tú quieres ir conmigo a la iglesia, que tú quieres acompañarme, que quieres sentarte conmigo en la silla. ¿Tú en qué andas? ¿Por qué lo dudas? No llevas tiempo pidiéndole a Dios eso. No llevas tiempo pidiéndole a Dios que haga ese milagro. Y ahora que lo está haciendo, vienes tú con el miedo y el temor y lo tiras a la basura. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Cuántos creen eso? Vamos rápidamente al libro de Génesis capítulo 3 versículo 9. El miedo hace que tú te escondas. Génesis capítulo 3 versículo 9. Yo creo que usted tiene que tener Génesis, ¿no? Hay una Biblia que a veces no se le pierde Génesis. Y a su nombre. Y a su nombre. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y el hombre respondió: oí tu voz en el huerto del Edén y tuve ¿qué? Porque estaba ¿qué? ¿Y qué hizo? ¿Sabe por qué hoy en día la gente no se presenta tal cual como es? Porque tiene miedo que lo rechacen. Y por eso la gente muchas veces termina riéndose de cosas que odia. Termina celebrando cosas que no está de acuerdo. Pero como quiere agradar a la sociedad, le toca, ¿sabe qué? Fingir una hipocresía. Hay gente que quiere la aceptación de los hombres y se tiene que convertir en un hipócrita más. ¿Aló? Se van los amenes ahí. Cuando Dios llama a Adán, cuando Adán había pecado, Dios lo llama. Lo primero que hizo el pecado fue que trajo vergüenza. ¿Por qué te avergüenzas de lo que eres? ¿Cuál es el miedo? ¿Sabe qué dijo Adán? Señor, tuve miedo y me escondí porque estaba ¿qué? No se mostró tal cual como era. Ahora, ¿cuántas veces estás escondido?
por temor que la gente sepa. ¿Cuántas historias tienes ocultas que no las cuenta para que la gente no se dé cuenta? ¿Aló? Y a su nombre. Porque tú no quieres que la gente ahora, si tú cuentas eso, no te aceptan. Si tú dices eso, la gente te va a rechazar. Por eso hay gente que le tiene miedo al rechazo de los hombres. Amén. Y a su nombre. Le tiene miedo al rechazo de los hombres, pero no al rechazo de Dios. Porque queremos vivir una vida de hipocresía, de mentira. Queremos mostrar lo que no somos. Yo siempre he hablado que una de las cosas que muestra más hipocresía en medio de nosotros los seres humanos es cuando el hombre y la mujer están enamorados. Es la parte donde más hipocresía se vive. ¿Y sabe por qué? Porque todo lo que diga la mujer es amén para el hombre, aunque no esté de acuerdo. Por eso en el noviazgo todo es miel. Pero cuando viene el matrimonio, muestra tu verdadera identidad. ¿Aló? Porque en el noviazgo te amo, te quiero. Es más, hasta el arroz quemado se come el hombre. Y dice, no estaba quemado, es que está como crocantico. Oye, tremendo. Pero cuando te casas y cuando ya obtienes, muestra tu verdadera identidad. Por eso vengo a hablarles que el noviazgo es un espejismo. La realidad es el matrimonio. Por eso yo le digo una cuestión. Escuche, cuando una mujer está enamorada, es raro el hombre que le conoce su verdadera identidad. Usted la ve que cuando el hombre llega, el novio llega a visitarla, está arregladita, está bonitica, huele rico. Pero cuando te casaste, te abandonaste y ahora te ven el pelo esparascado, que da miedo. Y nunca le mostraste a ese hombre que tú te dormías hasta las 11 de la mañana. Aló, amén. Y a su nombre. Porque muchas veces queremos mostrar a la gente una apariencia que no somos. Porque queremos ser aceptados por la humanidad, queremos ser aceptados por la familia. ¿Sabe cuántos hombres y mujeres se han casado mal casados? Porque la mamá dijo que a ella no le gustaba ese tipo de mujeres. Entonces la mamá le buscó a la mujer y él se tuvo que casar. Porque quería agradar más a la mamá que a lo que él amaba. Aló. Y a su nombre. Dios llama al hombre y le pregunta, ¿dónde estás tú? Y el hombre le dice, escuché tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Yo le hago una pregunta. ¿Por qué quiere esconder su verdadera realidad? ¿Por qué quiere esconder la realidad de su vida? Hay gente que se está ahogando y tiene el agua hasta el cuello y por orgulloso no llaman a pedir ayuda. Prefieren ahogarse. Porque no quieren mostrar su verdadera realidad. Y a su nombre. No quiere mostrar su verdadera realidad. Oye, tú eres ser humano, te equivocaste. ¿Por qué no tú le puedes decir a la gente, yo también me equivoco? Amén. Y a su nombre. Llegó un momento en el que a mí me tocó decirle a alguien, porque yo me siento muy incómodo cuando la gente comienza a lavarlo a uno, a cepillarlo, eso mejor dicho. Y yo decía, no, pastor, Dios cómo lo usa. Tremendo. Yo quiero ser cuando crezca, quiero ser como usted. Y dentro de mí yo decía, no, ojalá no seas como yo. Y le pregunté yo a esa persona, le dije, los santos están en el cielo. Y le dije, yo también voy al baño, ¿viste? Yo también hago lo que tú haces. También soy un ser humano que cometo errores. Porque el problema de hoy en día, que dejamos de adorar a Dios por adorar a los hombres. Y cuando el hombre cae y peca, entonces muchos se van detrás de él. ¿Sabe por qué? Porque la gente se le olvida que también, escuche bien, el caerse hace parte de tu vida. A veces tenemos miedo a no fallar. Cuando le fallamos a Dios, usted ve que la gente siente tanto remordimiento, pero no siente arrepentimiento. Hay uno que lo que siente es remordimiento, pero no arrepentimiento. Amén. Y hay gente que dice, no, yo ya le fallé, ya Dios no me escucha, ya Dios esto, mejor me voy. Y siguen subiendo su vida
perdida. Hay gente que tiene miedo a fallar. Pero ¿cómo vas a saber tú que eres exitoso si nunca te atreves a hacerlo? ¿Cómo crees tú que vas a lograr conseguir cosas cuando tú nunca te atreves a dar el primer paso? Para mí Pedro nunca fracasó cuando se hundió en el agua. Para mí Pedro hizo lo que no hicieron los 11 cabezones que se quedaron metidos en la barca. Hay gente que por miedo de salir de la barca, porque se va a hundir, no se atreve a caminar en lo sobrenatural. Por eso es que hoy en día estamos viendo gente que es bueno criticando cuando otro se equivoca arriba, pero cuando le toca no se sube, no camina, porque es fácil ver el toro de arriba, pero el que lo está toreando sabe qué tan fuerte es el asunto. Y a su nombre. Por eso es que vemos mucha gente que dentro de la iglesia lo que tienen es un cuaderno para anotar errores, pero el día en el que Dios los llamó no se atreven a dar el primer paso. Y a su nombre. Con errores, con caídas, con levantadas, pero estamos de pie sirviendo. Y hay gente que no se atreve porque tiene miedo en caer. Aló. Y a su nombre. Y a su nombre. Por eso es importante, iglesia, que usted confronte sus miedos. Usted tiene que confrontar sus propios temores. Usted tiene que confrontar sus propios miedos. Pero ¿qué es lo que te tiene paralizado muchas veces? Muchas veces el enemigo te habla. La gente no se atreve porque le falta conocimiento. Diga conmigo, conocimiento. Y la falta de conocimiento trae miedo. Amén. ¿Sabe por qué los paisas son las personas más prósperas a nivel de Colombia? Dios mío. Porque los paisas son la gente más arriesgada. Son la gente más atrevida. Son la gente que nunca dicen que no. Aunque no saben, lo intentan y lo logran. Pero ¿sabe cuál es que el problema de hoy en día? Que hay gente que siempre dice no puedo por temor y miedo. No soy capaz porque tengo miedo. No me atrevo porque creo que Dios no me va a respaldar. Dios mío, y a su nombre. Hay gente que cree que Dios no lo puede respaldar. Hay gente que cree que Dios no lo puede hacer con ellos. Amén. Le voy a decir una cosa de parte de Dios. Para usted orar por un enfermo, no necesita ser bautizado, casado, ordenado, ministrado, ungido con las 7 redomas si le da la gana. ¿Sabe por qué usted no ora por un enfermo? Porque usted tiene miedo. Y el miedo que tiene es que cuando usted ore no pase nada. ¿Aló? Que usted quede en vergüenza. Porque a veces tenemos ese temor y no nos atrevemos porque dijimos vamos a quedar en vergüenza. ¿Y sabe qué te dice el diablo? Te habla al oído y te dice, ¿qué vas a orar tú? No ora ni en tu casa, ahora venía a poner la mano sobre esa persona. ¿Aló? Y a su nombre. La primera vez que yo oré por un enfermo, se los comento. Aleluya. Le digo una cuestión. La primera vez que yo oré por un enfermo, me trajeron un hombre que lo había acabado de picar una culebra. El pie lo tenía hinchado. Mire, eso estaba ese pie, hermano, gordo, negro, porque no sé por qué cuando una persona le pica una culebra, o no sé si es el veneno que pone el pie negro oscuro. Y me traen esa persona, estábamos en una campaña, y me traen esa persona, no, que le picó una culebra, le picó tal, y me lo traen a esa hora. Y yo cuando digo, Dios mío, aquí hay un problema. Aquí hay un problema. Y todo el mundo decía, no, bueno, me lo dice, pónganlo ahí. Porque a veces tú hablas con autoridad, pero con miedo. ¿Usted cree en Dios? Y el Señor dice, yo creo en Dios. ¿Seguro que usted cree? Sí, yo creo en Dios. ¿Está seguro? Pero yo sabía que yo era el que no creía. Porque muchas veces cuando tú preguntas tanto es porque tú no estás seguro de lo que eres. Y yo, el hombre cree.
Y dije, ¿por qué no dijo que no creía? Para barajar, le decía, ¿por qué no crees? Por eso es que no te vas a sanar. Para quitarme ese chicharrón de encima. Y en el momento escucho la voz del Espíritu Santo que me dice, ora por él. Y levanto la mirada y digo, ¿cuántos de los que están aquí creen en Dios? La gente, amén, amén, creemos en Dios. Ustedes creen en Dios. Amén. Y yo entro de mí, Dios mío. ¿Y ahora yo qué hago? Todo el mundo cree, él cree, la gente cree, yo no creo. ¿Cómo hago aquí? Le dije yo a él, espera un momentico, yo oro con Dios, yo hablo con Dios. Señor, Padre, hoy te pido, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. ¿Sabe? Dios me dijo, ora por él. Y yo dentro decía, pero ¿cómo voy a orar por él? Y Dios me dijo, ora por él. Mire, el pie de este hombre por la parte de abajo estaba botando un líquido. Y yo veía a la gente esperando, se amontonó la gente. Hasta los que estaban jugando de billar se fueron a ver el milagro. O sea, mire, el billar quedó solo, desocupado, hermano. Y yo cuando vi la gente y todo el mundo pendiente, uno se montaba a ver qué va a pasar. Dios me dijo, agárrale el pie. Y yo dije, bueno, a las de Dios aquí. Bueno, casi me persino y todo. Veo ese pie, pongo las manos y digo, Señor, yo he creído en un Dios que todo lo puede. Padre, hoy decreto por el poder de la palabra que todo veneno que va subiendo por sus venas comienzan a ser extraído en el nombre de Jesús. Y con el ojo cerrado, ¿verdad? Apreté los ojos más duros como nunca antes lo había apretado. Yo dije, voy a orar, pero no voy a abrir los ojos, Señor. Y yo vi a la gente, ¡ah! Y yo, Señor, Padre, yo sé que, Señor, no me hagas en vergüenza. Ahora, Padre. Y ponía y oraba y lo ungía. Y el pie del hombre comenzó a regularse, a volver a la normalidad. Cuando yo veo que la esposa cayó, ¡puf! El hombre que estaba cayó, ¡puf! Y yo vi todo eso, y cuando yo abrí mis ojos y pude ver el pie del hombre sano, ahí sí agarré fe. Ahora, ¿quiénes quieren otro milagro? Porque en el momento no creía. ¿Sabes? El miedo te paraliza, la fe te estanca. Porque muchas veces tú crees que eres tú, pero es Dios el que lo hace. Por eso vengo a hablarte de parte de Dios. ¿Qué es lo que te tiene paralizado? Hay gente que tiene los dones, que tiene el talento para ser negociante, pero ¿sabe qué es lo más? Le da miedo montar el negocio. ¿Aló? Pero ¿sabe qué es lo más tremendo de todo? Que tienes tanto para dar que tú tienes parado el negocio de tu patrón y no te atreves a levantar el tuyo. ¿Aló? Porque tienes miedo. Tienes miedo cuando a ti te toca la responsabilidad. Entonces, pero si tú te pones a pensar, ¿quién es el que compra? ¿Quién es el que hace? ¿Quién es el que vende el producto? Tú, todo lo haces tú. ¿Por qué tú no montas el tuyo? Amén. Tiene miedo. Nos paraliza el miedo. Amén, iglesia. ¿Cuántos milagros Dios se ha cohibido hacerlo contigo porque tú tienes miedo de ese milagro? Amén. O sea, fue el primer milagro que yo pude ver palpablemente, un hombre picado de culebra, como Dios lo sanó instantáneamente, que no necesitó Dios que lo llevaran a una cuestión, ponerle suero, sino que el mismo Dios, ese mismo día que el hombre es sano. ¿Sabe cuánta gente se convirtieron? Se convirtieron en esta borracho, como 35 personas. Y yo dije, Dios mío, esto está bueno. Pero en el principio decía, aquí hay un problema. Amén. ¿Sabe por qué muchas veces nosotros no fluimos, no crecemos a causa del miedo y del temor? Lo primero que dijo Moisés, ¿quién soy yo? Lo segundo que dijo Moisés, no me creerán. El problema no está en que la gente te crea, el problema está en que tú creas lo que Dios te dijo. Hay gente que anda buscando el aval de todo el mundo, pero no está creyendo en lo que él carga y posee. Usted carga más de lo que usted tiene. Usted es más importante de lo que usted cree. Escúcheme bien, es con usted que Dios lo va a hacer. Pero desde el momento en el que usted pierde la creencia en lo que Dios le puso en sus manos, entonces usted no va a ver la gloria manifestada, porque tiene miedo. Y a su nombre. Cuando Jesús confronta a Pedro y le dice a Pedro, ¿me amas? ¿Sabe qué dijo Pedro? ¿Qué dijo, iglesia?
Tú sabes que te amo. ¿Sabe qué le dijo Jesús después? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me ama? Señor, yo te amo. Apacienta el rebaño. Pedro, ¿me ama? Ya Pedro dijo, bueno, esto está como raro aquí. La misma pregunta 3 veces, ¿qué es lo que está pasando? Señor, tú lo sabes todo. Y Dios le dijo a él, porque sobre ti, Pedro, estableceré ¿qué? Mi iglesia. No la estableció sobre Santiago. Uno de los hombres más entendidos de los 12 apóstoles era Santiago. Santiago quedó como el apóstol, escuche bien, de la capital de Israel. ¿Cuántos conocen la capital de Israel? ¿Cómo se llama? ¿Ah? La capital de Israel. Tel Aviv. Santiago quedó en la capital de Israel, que ahorita mismo lo llaman como la Jerusalén. Mire, era el apóstol de Jerusalén porque en Jerusalén estaban las mejores universidades. Pero ¿sabe qué es lo que más me impacta? El que gobernaba toda la iglesia de Cristo era ¿quién? Pedro. El hombre que no sabía hablar. El hombre que lo cogieron pescando. El hombre que era rabioso. El hombre que mochaba oreja. ¿Aló? Y a su nombre. ¿Se imagina usted siendo oveja del apóstol Pedro? Cuando usted se rebeldice y no quiere caminar y él saque la espada. Dios mío. Ahora yo le hago una pregunta a usted. Si todos estos hombres, porque también hubieron hombres estudiados. Hubieron hombres estudiados, no solamente fue Santiago, sino también tenemos a Mateo. Tenemos a Lucas. Tenemos muchos hombres que menciona la Biblia que fueron estudiados, que sirvieron a Dios. Y entre todos ellos el apóstol Pablo. Pero hay algo que yo he aprendido. Y es, escuche bien, que el conocimiento es importante y fundamental en el crecimiento de un cristiano. Pero cuando usted le pierde miedo a enfrentarse a lo que Dios le habló a usted. ¿Sabe por qué hay gente que por más que pueda estar viendo la gloria de Dios no se mete? Porque cree que va a morir. Eso le pasó a los 10 espías. Vieron la tierra tal cual como la habló ¿quién? Moisés. Pero no se atrevieron porque se dieron de cuenta que en aquel lugar habían gigantes, hombres de grandes estaturas. Pero un Josué y un Caleb se atrevieron a entrar a la tierra. ¿Sabe? Hay gente que se va a quedar solamente con ver las cosas de lejos, pero hay otros que las vamos a conquistar de cerca. Porque no le tenemos miedo a nadie y a su nombre. No hay nada que tú no puedas vencer. No hay nada que tú no puedas lograr, porque mayor es el que va contigo que el que viene en contra de ti. Él va delante de ti como poderoso gigante, abriendo camino. Él te dice, no temas, yo te ayudo, atrévete. Por eso usted tiene que aprender que usted no puede temer, porque mayor es el que está con usted. Y a su nombre, mayor es el que está con usted. Y a veces por el miedo nos paralizamos y no avanzamos. Quiero terminar con esto que quiero hablarte de parte de Dios. Santo sea el nombre del Señor. Amén. El miedo siempre te muestra lo contrario de lo que Dios te ha dicho. Pero yo creo que aquí hay hombres y mujeres que Dios les está llamando a confrontar tus miedos. Y a su nombre. Una de las cosas que más quería David era construir un templo. Amén. Pero fue una de las cosas que Dios no le permitió. David no le tenía miedo a nada ni a nadie. Por eso cuando aparece Goliat, David dice, ¿quién es este incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones de Dios viviente? David era un hombre violento, sanguinario. David no le copiaba a nadie. David era un hombre que estaba acostumbrado a pelear con osos y leones. Él miró a aquel incircunciso como un oso y un león. Él dijo, si es más, me he enfrentado con cosas peores. ¿Quién es este?
David era un hombre que la tuvo clara. ¿Sabe cuál es el problema de algunos? Que hasta que usted no venza el Goliat que te ha amedrantado por muchos años, no podrás conquistar el territorio que Dios te mandó a gobernar. El Goliat tendrá que caer. Necesitamos a los David que venzan sus propios Goliat. ¿Sabe por qué usted está así? Porque todavía le tiene miedo al Goliat ese. Hasta que el Goliat no, escucha, no caiga, entonces usted no toma fuerza. ¿Cuánto tiempo llevas llorando por la misma situación? ¿Cuánto tiempo llevas llorando por el mismo problema? ¿Cuánto tiempo llevas llorando por la misma dificultad? ¿Hasta cuándo vas a permitir que Goliat te amedrante, iglesia? ¿Hasta cuándo vas a permitir que Goliat maltrate? Escuche bien, al pueblo de Dios. Algo que tuvo rabia de David, que le dio rabia, fueron las palabras de Goliat. Y cuando veía que el pueblo se escondía, ¿a dónde? Imagínense, Saúl allá en la chocita, allá metido, escondido. ¿Sabe qué es lo más tremendo de eso? La Biblia dice y me enseña, porque Dios no nos ha dado espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de ¿qué? Y saben, una de las cosas que me da pena decirlo, pero es una verdad y tengo que hablarla, que aún en este tiempo los más cobardes son los hombres. Porque los hombres ponen a la mujer a afrentar el tajo cuando ellos son la cabeza. Cuando ellos son los que tienen que confrontar. A veces tienen deuda y dicen, ve y soluciona tú. Ve y habla tú. Ve y compra tú. ¿Por qué no va usted? Cobarde. ¿Aló? Bueno, son los amenes ahí de los hombres. Los hombres no dicen amén ahí. Y a su nombre. Pero eso pasa. Amén. Son valientes con la mujer, pero cuando está el problema, ella es la que le toca confrontarlo. Porque ellos se esconden. Entonces la mujer sí tiene el espíritu de David, el hombre tiene el espíritu de Saúl. Amén. El hombre encuevado y la mujer confrontando. No se preocupe, tranquilo. Yo cuadro esto no. Oye, entonces, ¿hasta cuándo va a acabar tu cobardía? Y a su nombre, necesitamos confrontar las cosas. Usted tiene que salir, escuche bien, de la guarida donde el diablo te quiso meter. No es más. Mire algo. ¿Sabe usted por qué Gedeón ganó la batalla? Y con esto conmigo. ¿Sabe dónde consiguió Dios metido a Gedeón? ¿A dónde lo consiguió? La Biblia dice que el pueblo de Israel no vivía, escuche bien, no vivía en casa, vivía en cuevas. ¿Y sabe qué pasaba? Porque había una nación que era la nación de Amalek, que escuche, que todos los años, el tiempo de la cosecha, ellos venían y se llevaban la cosecha de los israelitas. ¿Y sabe dónde estaba Gedeón metido? Estaba metido debajo, escuche bien, estaba metido debajo de un granero, escondido con un plástico ahí, tratando de llevar el arrocito escondido para dárselo a ¿quién? A los hijos. Y me gusta que cuando Dios le levanta el plástico a alguien, Dios le va a levantar el plástico aquí. Y a su nombre. Dios le levantó el plástico y le dice: siervo esforzado y valiente. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Dios confiaba más en Gedeón que en él mismo. Gedeón decía: esforzado y yo valiente. ¿Qué? Si yo estoy aquí ocupado, hermano, no lo levanten mucho, que se dan de cuenta. Una palabra activó a este hombre para volverlo un conquistador de una nación. Dios hoy te está hablando, Gedeón. No es tiempo de esconderse, es tiempo de pararse en la raya y de derribar lo que te tiene con miedo y temor. Es tiempo de derribar tu gigante. Es tiempo de tirar al suelo lo que te ha quitado la paz y la tranquilidad. Y a su nombre. Cuando Gedeón le dicen esas palabras, Gedeón no se las creía. ¿Cuántas palabras Dios te ha dicho que tú no las crees? A eso le dice: ¿está hablando conmigo o es contigo? No es con usted, hermano. Esto no es con nadie, esto es con usted. Dios le dice: hombre forzado y valiente. Y él estaba escondido, metido allá debajo del techo, el plastiquito ahí, sacando el poquito porque lo iba. Tremendo, ¿no?
Parece como que Dios se hubiese equivocado. Amén. Pero ¿sabe qué fue lo más tremendo? Cuando Dios le da la orden a Gedeón, me gusta esto. Le dice, tú llevarás al pueblo a la victoria. Y Gedeón dijo, listo. ¿Cuántos hombres hay? Salieron 3,000. Dijo Gedeón, 3,000 son 3,000. Dios le dijo, hazle censo. Pregúntale quiénes quieren ir. ¿Cuántos quieren ir? Se volvieron 1,500. Le quedaron 1,500 y Gedeón. Y entonces dijo Dios, todavía con eso no vas a pelear. Ahora llévalo al río. Y la señal es que el que tome agua como perro, con ese te va. Yo me imagino Gedeón mirando. Y el otro iba, vamos a tomar agua del río. Y los otros con la mano, este no es. Habían otros que, ¿sabe cuántos le quedaron? 300. Ay, escuche, usted que le gusta andar con cantidad pero no con calidad, Dios te va a sacudir el nido y te va a quitar la cantidad de paja que no es trigo. Porque Dios quiere que andes con trigo, mas no con paja. Por eso usted tiene que aprender que no es usted con su fuerza, es Dios con su fuerza. Que escúcheme, que la gente que te rodea no va a ser la gente que peleará contigo. Porque Dios pondrá a la gente correcta en el momento correcto. Por eso usted tiene que soltar el miedo. Con 300 ganó. Después que tenía 3,000. ¿Aló? Y entonces usted, ¿por qué dice que usted no puede? Si la Biblia dice que con Él somos más que ¿qué? Usted no necesita más, solamente lo necesita ¿quién? ¿Aló? Es que si mi esposo, ¿qué esposo? ¿No está Dios ahí? Amén. Él dijo, conmigo eres más que vencedor. Amén. Ahora se está dando cuenta de eso. Usted tiene que vencer su temor. Tiene que vencer su miedo. Póngase de pie, iglesia. Aleluya. Dios es grande y poderoso. ¿Cuántos creen eso? Yo creo que Dios habló en esta hermosa noche. Yo creo que el miedo de algunos se va a convertir en hombres y mujeres fortalecidas en Dios. Yo no sé, pero a partir de esta noche usted tiene que ir y decirle al diablo, te vas de mi casa. Porque el miedo que te tenía se me fue. Ahora Cristo está conmigo y con él soy más que vencedor. Usted tiene que decirle al diablo que si no te mató cuando le tenías miedo, no te matará ahora, que te convertiste en una verdadera guerrera, que te convertiste en un hombre y una mujer de conquista. Dios necesita levantar a la iglesia a conquistar territorio que ya Dios dijo que te lo iba a entregar. A mí me gusta Caleb. Caleb no le importó los gigantes de Hebrón. Caleb fue y conquistó su territorio. Por lo tanto, necesitamos mujeres y hombres con el espíritu de Caleb en esta iglesia. Cierra tus ojos, iglesia. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias te damos por esa palabra. Señor, esta palabra la atesoramos. Señor, esta palabra, Dios amado, la tomamos. Esta palabra, Dios, que nos ha entregado hoy. Hoy me levanto a confrontar mis miedos. Hoy me levanto a confrontar mis temores. Hoy me levanto, Dios amado, a creerte cada día, Señor, y a entregarte lo que soy. Yo no sé, Ribiquía, Mansa, Lava, Kenda, Lava, Soja, pero yo estoy sintiendo a Dios fuertemente aquí. Ven, Padilla, ayúdame con el piano, hijo. Yo siento a Dios aquí. Yo siento a Dios aquí. Yo creo que es tiempo, iglesia, que ustedes puedan entender que Dios quiere hacer de ustedes una nación fortalecida. Una nación fortalecida en su presencia. Que nada ni nadie va a poder quitarte donde Dios te ha puesto. Ya no le corran más a las deudas, confróntalas. Ya no le corran más a la gente que te maltrata con palabras, confróntalo. Ya no le corran más a lo inalcanzable, confróntalo. Porque a partir de hoy tú vas a salir empoderada, mujer. Y rebaquía, mansa, lava, kenda, lava, soja, lava, aquí, lava, avanza.